creo que leí un par de versículos más que hacen parte de esta despedida que fue bien tremenda de parte del apóstol Pablo. Creo que si hay una de las escrituras más bellas, más sinceras, que salen de lo más profundo del corazón del apóstol, es precisamente esta escritura. Porque es en esta escritura donde nosotros podemos ver el corazón de él. Es en esta escritura donde nosotros vemos la actitud que él tuvo con el ministerio que él hizo durante 3 años en Éfeso. Y cómo él podemos hablar del tiempo que él sirvió dentro de ese ministerio, el tiempo presente y el tiempo futuro, porque todo esto lo rodeó antes. Creo que él se tomó el suficiente tiempo para meditar en todas y cada una de las palabras que tenía que decirle a esa iglesia que estaba ahí. Y podemos abrir de esta palabra y la podemos partir en 3 diferentes partes. 3 diferentes partes. La historia, la primera, que nos habla del pasado. Nos habla de lo que sucedió con el ministerio mientras él iba, y eso está en los versículos 18 hasta el 21. Dice: cuando vinieron a él, les digo: vosotros sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos, y cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil de enseñaros públicamente y de casa en casa. Su trabajo en el pasado tiene 3 cosas. Primero, Pablo sirvió al Señor Jesús con humildad. Una característica que debe ser parte integral de todos aquellos que sirven a Dios. Pastores, líderes, ancianos. Servir a Dios es un privilegio muy grande, pero tenemos que simplemente recordar que eso es algo que tiene que salir del corazón con mucha humildad, porque le servimos a Dios. Le servimos a Dios, y nosotros simplemente hemos sido colocados por Dios para cuidar y por velar por las almas que el Señor nos ha encomendado. Pero no estamos para predicarles, como dice la Escritura, como quien tiene señorío, sino como una persona que se coloca al lado y a la par de cada uno de ustedes y les dice lo que uno siente, con el amor de Dios, con la que Él lo expresó. Creo que lo suma muy tremendamente, que les dice de día y de noche y con lágrimas. Ese fue el trabajo de este hombre en el pasado. Sirvió en ese ministerio y les cuenta todo lo que hizo. Desde el primer día que empezó su ministerio, se dedicó completamente a sus vidas, a trabajar, a servir a Dios, a buscar el crecimiento espiritual, a hacerlos ver lo que significaba seguir a Dios. Segundo, fue probado severamente. Dice lo que dice, que las intrigas de los judíos, y cuando uno lee el libro de los Hechos, uno sabe que la vida del apóstol muchas veces estuvo en peligro. Lo quisieron matar por causa del evangelio, lo quisieron perseguir, lo quisieron apedrear. Estuvo en medio de esa prueba bien severa. Yo sé que servir a Dios en circunstancias difíciles van a hacer que muchos de nosotros retrocedamos. Pero cuando hay un llamado que viene de Dios, aún en los momentos más difíciles permanecemos y nos sostenemos, precisamente porque sabemos a quién le servimos. Y por eso lo hacemos con esa misma pasión, con esa misma integridad, con ese mismo anhelo y con ese deseo. Y él además les dice que en el pasado no rehuyó predicar todo el consejo del evangelio. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos buscar en un ministerio, en donde Dios nos hable y no solamente nos dé una palabra que nos consuele y nos consienta en cada día. No sea una palabra que nosotros simplemente queremos recibir, donde nos dicen qué bellos y buenos somos. Porque todo el consejo de Dios incluye una exhortación, una confrontación, una llamada al cambio, un desafío a servir a Dios. Todo el consejo de Dios implica que nosotros no vamos a escoger los pasajes que nos hablan de prosperidad, de abundancia, de felicidad y de amor,
y vamos a dejar de lado todos aquellos pasajes que necesariamente tienen que ser discutidos en la iglesia. Empezamos de principio a fin, leemos la escritura a donde Dios nos lleve y no acomodamos nuestra palabra para agradar a las personas, sino que lo hacemos con la intención de que la familia de Dios crezca a pesar de que la palabra sea dura. Cuando Jesús les hablaba, muchas personas lo abandonaron. Cuando Jesús predicaba, había gente que se vio, dice la Biblia, que cuando la gente veía los milagros, se multiplicaba el pan, los peces, todo eso, todo el mundo estaba ahí. Jesús tuvo hasta 5,000 seguidores. Pero cuando Jesús empezaba a decir, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, ya no gustaba mucho de esas palabras. El que ame su vida la perderá, menos seguidores. El que ame más a sus padres y a sus padres que a mí, no es digno de ser llamado hijo mío. Muchos se sentirían ofendidos y disgustados. Y algunos se fueron del lugar y el Señor le preguntó, Pedro, ¿ustedes también se quieren ir? Jesús era fuerte con ellos. ¿Qué quiere decir Pedro? ¿Qué le dijo Pedro? No, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Él entendió que no importa que fuera dura la palabra, él entendía que estaba ahí porque Dios le estaba hablando, Dios le estaba formando su carácter, su vida, todo era necesario. Y por eso es que no rehuimos predicar todo el consejo del Evangelio, con tal de que nadie mañana diga, Señor, a mí nunca me lo dijeron. Él por eso dice, estoy libre de la sangre de todos ustedes. Les he predicado día y noche en sus casas, en el parque, en la iglesia, en todos los lugares les he predicado todo el consejo de la palabra de Dios. Ese fue su trabajo en el pasado. En el presente, en el versículo 22, este era su compromiso actual. Y ahora he aquí que yo, atado en espíritu, escucha esta palabra, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Su ministerio en el pasado fue maravilloso y no vivimos de las glorias ajenas. No nos gusta permanecer en el pasado de lo que Dios hizo. Tenemos que hablar del presente. Y aquí viene el presente. El Espíritu Santo le estaba hablando. ¿Y cuántos han escuchado la voz del Espíritu de Dios? Tenemos que escuchar su voz. Tenemos que escuchar su voz. ¿Y cuántos tienen el Espíritu Santo de ustedes? Todos. Tenemos que tener el Espíritu Santo, porque si no lo tenemos, hermanos, no somos hijos de Dios. Y para poderlo escuchar, Él tiene que vivir en nosotros. Y a veces Él nos dice cosas buenas, que nos animan a seguir adelante, pero también a veces nos dice cosas malas. Y en este caso le estaba diciendo al apóstol, el Espíritu Santo, no vayas a Jerusalén. Vas a sufrir, vas a parar en prisión, vas a atravesar tribulación y prueba. ¿Cuántos de nosotros, si el Espíritu Santo nos dijera, si vas para allá te va a ir mal, vas a parar en la cárcel? ¿Cuántos de nosotros insistiríamos y tendríamos esa firme determinación de ir a ese lugar? Muy seguramente muchos de nosotros no lo haríamos, porque el Espíritu Santo nos está compungiendo de tal manera que nos está revelando algo que debemos hacer o no debemos hacer. Y para este caso el Espíritu Santo le decía, no lo hagas, Pablo, no vayas, porque vas a parar en prisión. Pero aquí está el corazón de ese hombre que amaba al Señor y tenía un propósito claro. Su mente estaba en Jerusalén, era la ciudad, ese era su destino final.
Sabía que allá había muerto Jesús y sabía que había muchas personas que necesitaban escuchar la palabra de Dios. Y por ello él hizo caso omiso de esas palabras. Incluso dice, pero incluso mi propia vida la estimo valiosa, importante, porque yo tengo un plan, yo tengo un propósito y una carrera y la voy a cumplir. De esta manera él les estaba diciendo, no importa lo que ustedes hagan, lo que insistan, lo que quieran, yo tengo un destino y ese destino es Jerusalén. Y a pesar de que eso le estaba diciendo el Espíritu Santo, yo me imagino cuántas personas se acercarían a tratar de reconvenirlo. Pablo, por favor, no vayas por allá. Pablo, ¿pero qué no has escuchado la voz de Dios que te dice lo que te va a pasar? Pablo, pero entiende que no es bueno. Parece como esa voz que le estaba reconviniendo, que aparentemente podía ser buena, una instrucción y un consejo, pero que definitivamente en su corazón él tenía muy claro lo que quería hacer, y él quería servir a Dios y cumplir su propósito para que finalmente se cumpliera lo que el Espíritu Santo le dijo, y paró en la prisión 2 años en Roma, y allá fue donde él vino a morir. Pero eso era lo que él tenía. De ninguna cosa estimo pronto. Su vida no fue su preocupación. Su vida era cumplir el propósito de Dios y el ministerio que él había recibido de Jesús para dar testimonio solemne. Y sigue diciendo, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. ¿Sabe qué les estaba diciendo? Él sabía que iba a morir. Él sabía que no había regreso. Él sabía que ese era su destino y no iba a regresar. Pero él dice, por tanto os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. Pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Pero un buen líder, un buen ministro de Dios no solamente piensa en las cosas que sucedieron en el pasado, ni tampoco solamente en las que suceden en el presente, sino que también él se proyecta en el futuro y piensa en el trabajo y en el rebaño que ha quedado ahí formado. Y es precisamente a partir del versículo 28 que habla sobre el futuro, lo que le preocupaba, cuál era la preocupación que él tenía. Y dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha puesto por lo visto. Vea lo que es tremendo. Cuando Dios hace un llamado, cuando el llamado viene de Dios, es un llamado que viene del cielo. El llamado de Dios viene del cielo, no viene de los hombres. Aquí dice que ha sido puesto por el Espíritu Santo. Y el llamado tiene diferentes maneras donde Dios nos confirma a nosotros las cosas, para que sintamos seguros de que lo que hacemos es guiado por Dios. Alguien me preguntó una vez a mí, ¿cómo sabe usted que es un pastor que Dios lo ha llamado a hacerlo? ¿Y cómo se puede descubrir un llamado y saber? El llamado tiene 3 dimensiones diferentes. La primera es la dimensión vertical, la segunda es la dimensión horizontal y la tercera es la dimensión interna. ¿Qué quiero decir yo cuando hablo de un llamado horizontal? Un llamado horizontal es que Dios es el que hace el llamado a una persona, no los hombres. Porque cuando un hombre llama a otro hombre, no va a tener el respaldo de Dios. Pero cuando es llamado por Dios, Dios no solamente le da la visión, sino que además también le da la provisión. Y Dios lo guía. Así que hay una dimensión que viene de lo alto, que Dios se comunica con la persona que escoge para servirlo y le habla a su corazón. Y a través de su palabra se revela y le muestra que tiene un llamado, que tiene una vocación. Segundo, viene la dimensión que es horizontal, que es cuando yo hago parte del cuerpo de Cristo y me rodeo de hombres y mujeres que conocen de Dios. Ellos empiezan a ver y a reconocer ese llamado en la persona. Así que yo no solamente digo tengo un llamado de Dios, sino que también al rodearme de personas que sirven a Dios, que escuchan la voz de Dios, ellos reconocen ese llamado en la persona y ellos también dicen, tú tienes un llamado de parte de Dios. Y por último,
viene la dimensión interna, que es precisamente la voz del Espíritu Santo, muy dentro de nosotros, que nos habla y nos dice y nos confirma las palabras que estamos escuchando de las personas a nuestro alrededor y la voz de Dios de lo alto que nos afirma que tiene un llamado Dios. Y aquí dice que todos estos hombres han sido puestos como obispos sobre el rebaño de ellos. Y tenemos una función tremenda, y es pastorear la iglesia. Y nos dice que esa iglesia fue la que Cristo compró con su propia sangre. Y dice, y sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Mis amados, una de las cosas más tremendas que sucedía en este lugar era eso. Al irse ese apóstol que los estuvo pastoreando durante años, habla de los lobos rapaces, de esos que pueden destruir la obra de Dios, dañar el corazón de las personas. A veces pensamos que el peligro más grande de la iglesia son las personas anticristianas, anti Jesús o anti Dios. Pero a veces el peligro más grande está dentro de la misma iglesia, dentro de hombres y mujeres que tienen la intención de hacerle daño a la obra de Dios, de hombres, como la Biblia dice, que se disfrazan de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, que vienen con el daño, el deseo de destruir las vidas, de destruir la obra de Dios. Gente que en su corazón planea y maquina la forma de dañarlos, y por eso les advierte. La Biblia dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios, que prohibirán casarse y abstenerse de alimentos para que con acción de gracias participasen los creyentes. Dice la Biblia también en el libro de Pedro, pero hubo falsos profetas, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Y dice que la gente, teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros que les hablarán al oído lo que les gusta y les agrada. Sobre los tales, dice, la condenación no se tarda, dice el Señor. Porque son personas que se metieron en el rebaño simplemente para darle cosquillitas en las orejas a las personas para que se sientan bien felices y contentas dentro del rebaño. Pero que no los edifican, sino que los están dañando. Dice, y aún entre vosotros se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Pablo dijo, si alguien viene, hermanos, a un ángel que descienda del cielo y les predica otro evangelio diferente al que yo les he predicado, el tal sea anatema, el tal sea maldito, lo que eso significa. No podemos recibir un evangelio diferente al que hemos aprendido, lo que usted ha estudiado. Por eso es que a mí me gusta mucho motivar a las personas que estudien la Escritura y la lean. Porque cuando nosotros estudiamos y leemos la Escritura, crecemos y aprendemos y no somos llevados por cualquier viento de doctrina, que hay muchas, hermanos. Muchas por todo lado. Muchas doctrinas que están progresando y saliendo por todos los lugares, pero necesitamos ser firmes. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. ¡Qué tremendo testimonio! Este era un hombre que, aunque sí recibía una ofrenda, era un hombre que también había aprendido a trabajar dentro de la iglesia, porque la Biblia dice, el obrero es digno de su salario. Pero él trabajaba y dice, vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y de los que estaban conmigo. Seguramente cuando uno lee una de las epístolas sabemos que muchos de los señalaban a él y le decían que no era un buen apóstol, que no los merecía, que no servía. Pero él empieza a responderle a esas preguntas en el libro de Corintios, mostrándoles todas las señales que habían de que él era un genuino apóstol de Dios y que merecía todo lo que la iglesia y Dios le podía proveer. Dice, en todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que es más bienaventurado dar que recibir. Esta parte de la Escritura solamente está aquí en el libro de los Hechos, no está en los evangelios.
¿Dónde la escuchó Pablo? No lo sabemos, pero está aquí. Más bienaventurado es dar que recibir. Y al terminar de hablar, dice, se arrodilló y oró con todos, y comenzaron a llorar desconsoladamente, y abrazando a Pablo, lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho, de que no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. De esta manera, el apóstol Pablo les decía adiós a todos y cada uno en la ciudad de Éfeso. Esa fue la última vez que ellos lo vieron, y esas fueron las palabras de despedida que él tuvo que utilizar para bendecirlos, para que Dios les hablara, para que Dios les enseñara.